En el interior de una farmacia iluminada y silenciosa, una joven madre abrazaba con fuerza a su bebé, mientras su hijo mayor se aferraba a su cintura, temeroso de perder lo poco que tenían. Sus ojos mostraban una tristeza que no cabía en palabras. Detrás de ellos, un hombre elegante en traje gris quedó inmóvil, sorprendido por la escena. Era un millonario acostumbrado a ver cifras, no lágrimas, y aquel instante iba a sacudirlo más que cualquier crisis financiera de su vida. Antes de continuar, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La mañana andaluza lucía templada y limpia, con olor a azahar flotando desde los naranjos de la calle y un murmullo de guitarras que salía de un bar cercano. En los balcones colgaban farolillos nuevos, preparados para la feria de abril. Y por la acera pasaban vendedores con ramos de flores y abanicos. La farmacia del barrio, pequeña y de azulejos claros, abría su puerta automática a un ir y venir silencioso de vecinos que se saludaban con un «buenas tardes», aunque aún fuese mediodía. Entre ese tránsito, Alejandro Herrera cruzó el umbral con paso firme, sin llamar la atención salvo por el corte impecable del traje y el brillo discreto del reloj. Rara vez pisaba sus propias farmacias como cliente. Lo sabía todo por informes trimestrales, dashboards y tablas de márgenes. Cada línea una decisión. Cada porcentaje una victoria o una alerta. Para él, el negocio era un mapa de cifras donde las personas aparecían como flujos, nunca como historias. Por eso, al entrar, no miró primero a los clientes, sino a los lineales. Orden, stock, rotación. A la derecha, járabes. Al fondo, crónicos. En la cabecera, solares con promoción. Mentalmente marcó una nota. Mejorar la señalización de genéricos. Ajustar precios ancla. Revisar el planograma. Detrás del mostrador estaba doña Carmen, la farmacéutica de siempre. Cabello gris recogido y gafas al borde de la nariz. Le sonrió con formalidad y un «buenas, don Alejandro». Él respondió cortés, breve. Preguntó por las ventas de la semana, por las recetas más habituales, por la competencia de la farmacia de la esquina. Doña Carmen contestó sin rodeos. Había días buenos, otros flojos. Muchos clientes mayores comparaban precios céntimo a céntimo. Algunos buscaban alternativas más baratas. Él asentía, ya acostumbrado a traducir la realidad a KPI. Unidades por ticket. Margen por familia de producto. Una mujer mayor aguardaba en la cola repasando monedas en la palma. Un hombre con boina estudiaba el envase de un antihipertensivo. Una joven miraba la estantería de vitaminas. Dudando, Alejandro se movió por el local con la distancia de quien evalúa una maquinaria. Midió espacios. Anotó mentalmente quiebres de stock. Se agachó para comprobar etiquetas. Preguntó por el proveedor que tardaba más de la cuenta. A cada paso, la rutina de los años le salía automática. Detectar, corregir, optimizar. La gente a su alrededor hablaba bajo. El timbre de la puerta sonaba a intervalos. Y un niño en la calle reía al perseguir una pelota que rebotaba contra la pared. Por la radio de la farmacia, sintonizada en una emisora local, alguien comentaba que este año la feria vendría más alegre que nunca, que los trajes de flamenca ya estaban listos, que habría casetas nuevas en el Real. El comentario llegó claro entre dos anuncios de cremas. Promesa de fiesta a pocos días. Promesa de colores y de bullicio. Desde donde estaba, Alejandro veía, a través del cristal, cómo el sol dibujaba triángulos de luz en el suelo. Dentro, el aire olía a alcohol, a papel de receta, a colonia suave. Se sintió por un momento visitante en tierra conocida y ajena a la vez. Pidió a doña Carmen un corte breve de inventario. ¿Qué faltaba? ¿Qué sobraba? ¿Qué no se movía? Ella, con paciencia de oficio, le fue enumerando pequeñas verdades.
Ese jarabe que la gente prefería en la versión genérica. La crema que vendía menos desde que subió €1. Los inhaladores que se llevaban solo a fin de mes. Él asentía, y sin apuntarlo en papel, lo guardaba en esa lista invisible que siempre llevaba consigo. Una lista que al final del día se convertía en correos lacónicos a su equipo. Mientras hablaban, entró una ráfaga de aire con olor a pan tostado de la cafetería de la esquina. 2 señoras se desearon suerte con una cita médica. Un jubilado dio las gracias con educación y se llevó una bolsita blanca colgando del dedo. Alejandro miró el reloj, midió en segundos una decisión que ya venía rumiando desde hacía semanas. La tienda no alcanzaba los objetivos. Farmacia deficitaria, posible cierre, dictó para adentro. Con esa frialdad técnica que siempre le había protegido de cualquier duda. Se acercó a la puerta pensando en la agenda de la tarde, en las visitas a otros puntos de venta, en los mails que respondería de camino al hotel. El cristal reflejó su figura correctamente planchada. Los zapatos lustrados, el gesto neutro de quien se sabe al mando. Dio un paso. Sostuvo la puerta un segundo para dejar salir a una pareja que entraba conversando bajo. Y entonces la mañana hizo una pausa breve, como si el barrio contuviera el aliento. Cuando se dispone a salir, entra una joven madre con su hijo en brazos y otro de la mano. La campana de la puerta sonó con un eco metálico mientras María entraba en la farmacia. Llevaba a Daniel de la mano y sostenía en brazos a su bebé de apenas unos meses. La chaqueta gastada dejaba ver el cansancio en sus hombros, y sus pasos eran los de alguien que había recorrido demasiado para llegar allí. El niño tosía con un silbido agudo que cortaba el aire. Y ella se dirigió directamente al mostrador, donde doña Carmen la saludó con afecto discreto. Sobre la superficie de cristal depositó un frasco de antibiótico prescrito esa misma mañana en el centro de salud, junto con una caja de paracetamol infantil. María abrió su monedero y comenzó a contar las monedas, una a una, con dedos tensos que temblaban ligeramente. La pantalla de la caja marcó el total. 18 €. Sus ojos calcularon rápido. La esperanza se fue apagando mientras sumaba mentalmente lo que llevaba. 11,50. Nada más. El silencio se hizo pesado. Detrás, una pareja esperaba en la cola, y un hombre miraba impaciente su reloj. «Lo siento», dijo María. «Apenas audible tengo que devolverlo». Doña Carmen la miró con una mezcla de comprensión e impotencia. Empujó suavemente el frasco hacia atrás, guardándolo en el estante. Daniel, con los ojos vidriosos y la voz débil por la tos, preguntó: «¿Mamá? ¿Y mis medicinas?» La mujer se agachó. Acarició el cabello del niño y murmuró algo que él apenas entendió. Una promesa que sonaba más a esperanza que a certeza. Alejandro, que había permanecido cerca de la puerta fingiendo revisar un expositor de cepillos dentales, sintió un golpe en el pecho. Había visto miles de números, márgenes, estadísticas. Nunca había sentido de cerca el peso de una renuncia tan sencilla y tan devastadora. María entregó a doña Carmen las monedas que tenía y se llevó solo el jarabe más barato. El bebé comenzó a llorar, reclamando atención. Ella trató de calmarlo, apretándolo contra su pecho mientras con la otra mano sostenía a Daniel. El contraste era brutal. En el exterior, el barrio se preparaba para la feria con luces y farolillos. En el interior, una madre salía sin el medicamento que podía aliviar la enfermedad de su hijo. Alejandro observó cómo cruzaba la puerta, con una bolsa demasiado ligera para el esfuerzo que había costado reunir esas monedas. Y por primera vez en muchos años, su mente no tradujo aquella escena a un balance de pérdidas o beneficios. Lo sintió como un vacío personal, una grieta que se abrió bajo sus pies. Esa noche, en el hotel donde se alojaba, no pudo conciliar el sueño. El recuerdo de la tos de Daniel y la voz quebrada de María lo acompañaban en la oscuridad. Afuera, el murmullo de Sevilla se mezclaba con risas lejanas, preparativos de fiesta, guitarras que afinaban. Dentro, él giraba en la cama amplia y silenciosa, con la certeza de que algo en su mundo
había dejado de encajar. El eco de aquella frase, «Lo siento, tengo que devolverlo», lo perseguía como un reproche íntimo. Y por primera vez en años, Alejandro sintió que no tenía respuesta. Al día siguiente, el barrio despertó con un aire fresco cargado de olor a pan recién horneado y a las flores de azahar que colgaban de los naranjos. Alejandro apenas había dormido. La imagen de María, devolviendo aquel frasco de antibióticos, le había acompañado toda la noche, igual que la tos débil de Daniel. Con los ojos hinchados y una sensación de vacío, decidió regresar a la farmacia. No quería aparecer como el dueño orgulloso de un imperio. Necesitaba observar con otros ojos. Por eso se vistió con vaqueros sencillos, una sudadera gris, gorra y gafas de sol. La farmacia ya estaba llena a media mañana. Un anciano con bastón se apoyaba contra el mostrador, contando céntimo a céntimo para pagar su medicación para la atención. Una mujer de mediana edad discutía en voz baja con doña Carmen, preguntando si podía llevar solo media caja de pastillas y pagar el resto la semana siguiente. Alejandro, oculto tras una estantería, escuchaba frases que lo atravesaban. «Hoy no puedo. Deme algo más barato. Me quedo sin dinero para la comida». Esas frases, que siempre había leído en estudios de mercado como simples estadísticas, se convertían ahora en lamentos humanos. El timbre de la puerta volvió a sonar. Entraron María y Daniel. Ella parecía más cansada que el día anterior, con el cabello recogido a toda prisa y un gesto de preocupación constante en la frente. Daniel tosía con menos fuerza, pero su voz seguía áspera, como si el resfriado no cediera. María llevaba una lista escrita en un papel arrugado. Solo genéricos, lo imprescindible, lo más barato. Recorrió los pasillos con rapidez, cogió un jarabe sencillo, un paquete de paracetamol y un sobre de infusiones que alguien le habría recomendado. Nada más. En el mostrador, doña Carmen la atendió con la paciencia de quien conoce a sus clientes de toda la vida. María sacó billetes pequeños y varias monedas. Pagó exacto, con esa mezcla de alivio y dignidad de quien gana una batalla mínima pero crucial. Alejandro observaba en silencio, sintiendo cómo cada gesto de ella le enseñaba más que todas las presentaciones de PowerPoint vistas en su vida. De pronto Daniel se giró hacia él. Se acercó sin timidez, arrastrando los zapatos desgastados. Con una sonrisa inocente, extendió un papel doblado. Era un dibujo hecho con lápices de colores. En él, un sol enorme brillaba sobre una casa sencilla. Dos figuras estaban de la mano, una mujer y un niño. «Mira, es mi mamá y yo», dijo con orgullo. Alejandro lo tomó entre sus dedos como si fuera un documento frágil. Sintió un nudo en la garganta. Aquel trazo torpe hablaba más que cualquier informe. Esperanza, ternura, familia. No supo qué responder. Solo logró acariciar la cabeza del niño con torpeza, antes de que María lo llamara para marcharse. La puerta se cerró tras ellos, y Alejandro quedó solo, mirando su reflejo en el cristal. Por primera vez en muchos años, no se reconocía. El traje caro, el reloj de oro, las cifras en su cabeza, todo parecía hueco. En su interior, una pregunta insistente lo quemaba. ¿Cómo había permitido que su fortuna creciera sobre la desesperación de quienes no podían pagar ni un jarabe? Salió de la farmacia sin rumbo fijo, caminando por las calles estrechas del barrio. Vio tiendas pequeñas, bares con camareros sirviendo cañas, niños jugando en la acera con balones desinflados. Todo tenía un color nuevo, más áspero, más real. Supo, sin decirlo en voz alta, que esa no sería la última vez que observaría. Tenía que volver. Tenía que mirar de frente lo que siempre había ignorado. Y así, entre el bullicio cotidiano de Sevilla, se prometió a sí mismo no seguir viviendo solo entre cifras. La tarde siguiente, Sevilla estaba cubierta por un cielo gris que parecía anunciar lluvia. En la plaza central,
El ambiente tenía un tono distinto, más tranquilo, con un murmullo constante de conversaciones, y el olor a castañas asadas mezclándose con el aroma de café. Alejandro eligió una terraza apartada. Pidió un café solo, y se quedó mirando el vapor que subía lentamente de la taza. El bullicio de la ciudad continuaba, pero para él, todo sonaba como un eco distante. Los recuerdos se sucedían en su mente sin pausa. La voz rota de María diciendo: «Lo siento, tengo que devolverlo». La tos de Daniel. El dibujo infantil con un sol desproporcionado. Cada detalle se había grabado en su interior como cicatrices recientes. Nunca antes había sentido culpa de esa manera. Había visto números negativos, había enfrentado crisis de mercado, pero aquello era distinto. Era el peso de la dignidad perdida de una madre y la fragilidad de un niño que confiaba en el mundo. Mientras pensaba, una sombra se detuvo frente a su mesa. Era doña Carmen, con su bolso de tela colgando, y una bolsa de naranjas recién compradas. Lo había reconocido pese a su gorra y sus gafas de sol. Se sentó sin pedir permiso, como alguien que no tiene tiempo para formalidades. «Aquí muchos dejan de cenar para poder pagar medicinas», dijo ella, con esa sinceridad que solo otorgan los años. «¿Y los jóvenes, don Alejandro? Hacen números cada mes para no dejar a sus hijos sin lo básico». Él no contestó. Movía la cuchara dentro de la taza como si buscara respuestas en el remolino. «Usted ha construido un imperio». Don Alejandro, continuó doña Carmen, fijando la mirada en él. «Pero la salud no debería ser un lujo». Las palabras resonaron como un trueno interior. Alejandro levantó la vista y, alrededor, todo cobró otra luz. Vio a un anciano revisando billetes arrugados para pagar un tratamiento cardíaco, a una madre que calculaba monedas para pañales, a un grupo de jóvenes comentando la subida del copago. Eran escenas que siempre habían existido, pero que él nunca había querido ver. Ahora no podía apartar la mirada. El camarero dejó la cuenta en un platillo metálico. Alejandro puso un billete y, por primera vez en mucho tiempo, dejó unas monedas de más. Fue un gesto mínimo, pero sintió que significaba algo. Un inicio. Una grieta en la muralla de frialdad que había construido. Se levantó. Respiró el aire cargado de humo de castañas, perfume de azahar y el sonido lejano de una guitarra que ensayaba sevillanas para la feria. Todo el barrio parecía empujarle hacia una decisión inevitable. Sacó el móvil, marcó un número, y cuando su asistente respondió, dijo con voz firme: «Convoca al consejo. Esto tiene que cambiar». Colgó y permaneció de pie, observando cómo la plaza seguía su vida normal. Niños riendo, camareros corriendo de mesa en mesa, ancianos charlando en bancos. Supo que había cruzado un límite invisible. La frase de doña Carmen seguía golpeando en su interior como una campana. La salud no debería ser un lujo. Y comprendió que a partir de ese momento, ya no podría volver atrás. La sala de juntas en Madrid estaba iluminada con la luz blanca de los ventanales que daban a la Castellana. Una mesa larga de madera oscura, rodeada de sillones de cuero, reunía a los directivos de Herrera Pharma. El ambiente olía a café recién hecho y a papel de informes impresos. Alejandro entró con paso seguro, aunque por dentro sentía una tensión que no recordaba desde hacía años. Había pasado noches enteras repasando números, escenarios y posibles reacciones. Sabía que lo que iba a proponer sería visto como una locura. El director financiero abrió la reunión mostrando gráficas en la pantalla. Crecimiento estable. Márgenes al alza. Previsión de beneficios de 2 dígitos. Todo parecía perfecto en términos de negocio. Los presentes asentían, algunos sonreían satisfechos. Alejandro los escuchó en silencio, con los dedos entrelazados, hasta que llegó su turno de hablar. «Señores», comenzó, con voz firme, «ayer recorrí una de nuestras farmacias de barrio en Sevilla, y lo que vi no se mide en porcentajes ni en balances. Vi a una madre devolver un antibiótico para su hijo
porque no podía pagarlo. El murmullo se extendió por la sala. Algunos levantaron las cejas. Otros bufaron en silencio. Nuestra compañía se ha construido sobre la idea de eficiencia y rentabilidad. Pero esa rentabilidad tiene un costo que no podemos seguir ignorando: la desesperación de las familias más humildes. Por eso, hoy les propongo un cambio radical. Sacó un dossier que había preparado él mismo. Lo desplegó sobre la mesa y dejó que los directivos lo hojeasen. Programa Ningún niño sin medicina. A partir de ahora, todos los medicamentos pediátricos esenciales se venderán a precio de coste, sin margen de beneficio. Además, se creará un fondo solidario para que ninguna familia se vea obligada a renunciar a un tratamiento por falta de dinero. El director de marketing se llevó la mano a la frente. ¿Está diciendo que renunciemos a casi el 20% de nuestras ganancias en esa línea de productos? Es un suicidio empresarial. El responsable de operaciones intervino enseguida. Nuestros competidores se aprovecharán. Subirán precios y nos dejarán fuera del mercado. Alejandro los miró con calma, como quien ya ha hecho las cuentas de otra manera. Lo que ustedes llaman suicidio empresarial, yo lo llamo dignidad. Sí, perderemos márgenes, pero ganaremos algo más importante: confianza. Y cuando la gente confía, se mantiene fiel. El debate se volvió áspero. Algunos directivos amenazaron con dimitir. Otros advirtieron sobre demandas de accionistas. Alejandro escuchó todas las objeciones, pero no se movió ni un milímetro. Cuando la discusión alcanzó su punto más tenso, golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. Tengo la mayoría de las acciones. Esta decisión se llevará a cabo. Un silencio denso llenó la sala. El director financiero, rojo de ira, murmuró que aquello hundiría a la empresa. Alejandro lo miró a los ojos con serenidad. Si la empresa no sirve para cuidar a la gente, entonces no merece existir. Se votó. La mayoría se mostró en contra. Algunos se abstuvieron. Pero el peso de sus acciones bastó para inclinar la balanza. Alejandro anunció con voz clara: en 2 semanas iniciaremos el programa piloto en Sevilla. Si funciona allí, lo expandiremos al resto del país. Guardó sus papeles y se levantó, dejando atrás un grupo de ejecutivos indignados. Caminó por el pasillo de mármol con una mezcla de miedo y alivio. Sabía que había abierto una batalla difícil, que los periódicos, los analistas y hasta sus propios socios lo señalarían, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión no para engordar un balance, sino para devolver la dignidad a familias como la de María. En la calle, el aire de Madrid estaba cargado de tráfico y prisas. Alejandro respiró hondo, y por dentro sintió que aquella ciudad, tan acostumbrada a cifras y negocios, pronto tendría que escuchar una verdad distinta: que la salud no era un lujo, sino un derecho. La primavera estallaba en Sevilla con todo su esplendor. El barrio entero se había vestido de fiesta para la feria de abril. Farolillos de colores colgaban de los balcones. Las calles estaban iluminadas con bombillas cálidas, y el aire traía mezcla de guitarras, palmas y olor a manzanilla fresca. Alejandro caminaba despacio por la avenida principal, observando el ir y venir de familias que se dirigían a las casetas con trajes de flamenca y chaquetas cortas de feria. No era el hombre distante de meses atrás. Llevaba una chaqueta sencilla, sin escolta, sin ostentación. Quería mezclarse con la gente, ver de cerca lo que había cambiado. El programa Ningún niño sin medicina había arrancado en Sevilla como piloto. Durante semanas, Alejandro había seguido los informes con un nudo en el estómago. Al principio, ventas confusas, dudas de clientes, resistencia de algunos empleados. Después, poco a poco, la noticia se propagó. Madres que antes pedían fiado podían llevarse antibióticos sin miedo. Ancianos que contaban monedas salían con sus tratamientos completos. Los periódicos locales,
habían publicado titulares inesperados. Una farmacia de barrio abre camino hacia la dignidad. Lo que sus directivos temían como un desastre se estaba convirtiendo en ejemplo. Ese día, Alejandro decidió visitar de nuevo la farmacia donde todo comenzó. La puerta automática se abrió y el mismo timbre metálico sonó, pero la escena ya no era la misma. Había más gente, rostros más tranquilos, un murmullo distinto en el ambiente. En una esquina, un tablón de anuncios mostraba carteles con letras grandes. Ningún niño sin medicina aquí, cuidamos de ti. Detrás del mostrador, junto a doña Carmen, estaba María. Vestía un chaleco sencillo con el logo del programa y repartía sonrisas mientras ordenaba bolsas con jarabes y cajas de comprimidos. Daniel, recuperado, ayudaba pegando pegatinas de colores en los paquetes. Alejandro se quedó un instante paralizado, como si contemplara una escena de otra vida. María lo vio y se acercó con un brillo nuevo en los ojos. Gracias. Don Alejandro dijo con voz firme pero emocionada. Ahora puedo ayudar a otras madres como yo. Él sintió un nudo en la garganta. No era ella la que debía agradecer, pensó. Era él quien había recibido el regalo de abrir los ojos. Una señora mayor interrumpió con una sonrisa tímida. Desde que empezó este programa, puedo pagar mi tratamiento sin dejar de comprar pan. Dios lo bendiga. Alejandro inclinó la cabeza en señal de respeto. No sabía qué contestar más allá de un gracias, que le salió sincero. Al salir de la farmacia, el bullicio de la feria lo envolvió. Niños corrían con globos. Jóvenes bailaban sevillanas improvisadas. Los caballos con jinetes de traje corto desfilaban orgullosos. Alejandro se dejó llevar entre la multitud. Por primera vez en muchos años, no pensaba en balances, ni en márgenes, ni en mercados. Solo pensaba en rostros. El de Daniel sonriendo con su dibujo. El de María devolviendo medicinas que ya nunca tendría que devolver. El de doña Carmen repitiendo: la salud no debería ser un lujo. Se detuvo frente a una caseta decorada con farolillos verdes y blancos. Dentro, una familia compartía risas y platos de jamón. En ese instante, comprendió que la riqueza verdadera no estaba en la cuenta de resultados, sino en esa alegría sencilla, en la dignidad recuperada, en la tranquilidad de saber que un niño no iría a la cama sin su medicina. La música de una guitarra sonó más fuerte, y Alejandro se sintió parte de algo más grande que su propia historia. Había perdido aliados, lujos y hasta amistades de conveniencia, pero había ganado una comunidad, y esa comunidad, con sus voces y su gratitud, era el mayor patrimonio que podría haber soñado. Mientras el cielo de Sevilla se iluminaba con fuegos artificiales, Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre. No volvería a ser el hombre de antes. Había aprendido que, a veces, basta un gesto o una madre devolviendo una caja de medicinas para iniciar una revolución de dignidad. La feria ya había bajado el telón, pero en la memoria colectiva quedaba el murmullo de guitarras, el destello de los farolillos y el olor a azahar que se pegaba a la piel como un recuerdo dulce. En ese mismo barrio de Sevilla, donde meses atrás una madre había devuelto una caja de antibióticos porque no tenía suficiente dinero, hoy se respiraba otro aire, el de la esperanza. Alejandro, aquel empresario que durante décadas solo había vivido pendiente de balances y márgenes, había descubierto que la verdadera ruina no era perder beneficios, sino perder de vista la humanidad de quienes confiaban en él. María, la joven madre que un día salió de la farmacia con los ojos humedecidos por la vergüenza, ahora volvía a ese lugar cada mañana como voluntaria, entregando sonrisas y bolsas con medicinas. Y Daniel, el niño que le había enseñado a Alejandro un dibujo infantil, crecía sano, con la risa fácil y la certeza de que en el mundo aún hay adultos que cumplen sus promesas. Queridos oyentes, les pregunto con cariño, si esta historia les ha conmovido,
Dejen un 1 en los comentarios para hacérnoslo saber. Y si creen que podría contarse de otro modo, marquen un 0 y compartan su opinión sincera. Cada número, cada palabra, nos ayuda a seguir construyendo este espacio de historias que nacen de la vida misma. La lección que nos queda es sencilla pero profunda. El dinero puede comprar comodidades, pero no garantiza paz en el alma. Lo que realmente sostiene a una sociedad es el amor incondicional. La capacidad de reparar los errores y de ofrecer a los demás un hogar donde sentirse seguros. La bondad, incluso la más pequeña, tiene el poder de alterar un destino. Todos merecemos sentirse parte de una familia, porque el calor humano es más fuerte que cualquier riqueza. Cuando alguien decide vivir no solo para sí mismo, sino también para los demás, se abren caminos nuevos, insospechados. Igual que una vela encendida en la ventana guía al caminante extraviado en plena noche, un gesto sencillo de compasión puede iluminar la oscuridad más densa de la vida. Y este mensaje nos toca a todos. A ustedes y a mí. ¿Quién no ha recibido alguna vez un gesto de cariño inesperado que cambió el rumbo de su día? Tal vez fue una llamada, un abrazo o una mano tendida en silencio. Si lo piensan bien, esas pequeñas luces han marcado nuestros recuerdos más cálidos, mucho más que cualquier triunfo material. La felicidad verdadera llega cuando aprendemos a vivir para otros, cuando nos atrevemos a pedir perdón y a reparar lo que rompimos, cuando decidimos que nuestra riqueza más grande es la sonrisa de quienes nos rodean. Deténganse un momento. Respiren hondo y miren a su alrededor. Quizá haya alguien que necesita de su palabra amable, de su compañía, de esa chispa de esperanza que solo ustedes pueden dar. No hacen falta gestos grandiosos. Basta con estar presentes, con escuchar, con tender la mano. Si esta historia ha resonado en su corazón, compártanla con alguien cercano. Nunca sabemos qué semilla de consuelo o de fe puede germinar en el alma de quien la recibe. Porque, al final, lo que permanece en el tiempo no son los balances ni las fortunas acumuladas, sino las huellas de ternura que dejamos en quienes caminan a nuestro lado.